Buenas tardes a todos. El día de hoy veremos el impacto de la radiación E-UV, su estructura y propiedades. Este estudio demuestra cómo la radiación E-UV impacta los TMDC o materiales de transición de metales dicalcógenos. El más conocido de estos es el MoS2, disulfuro de molibdeno, que es como una lámina superfina de sulfuro de molibdeno. Este estudio nos dice que podemos usar un tipo especial de luz que es como una radiografía muy energética, llamada la radiación EUV, o sea, ultravioleta extremo, para cambiar las propiedades de estos materiales. Piénsalo como si estuviéramos moldeando el material con esta luz para que se comporte de cierta manera, lo que podría ser muy fácil y muy útil en la tecnología. El objetivo general sobre la investigación es buscar entender qué efectos tiene la radiación EUV sobre materiales 2D, como MoS2, disulfuro de molibdeno, WS2, disulfuro de tungsteno, y PTSE2, diseleniuro de platino. También busca explicar los cambios químicos y físicos que ocurren cuando esas películas delgadas son irradiadas. Además, se usan herramientas avanzadas para estudiar en detalle estos cambios y los procesos que los causan. En nuestro artículo, la metodología investigó cómo la radiación ultravioleta extrema afecta a ciertos materiales llamados TMDC. Para esto se utilizó radiación de ciclotrón con una longitud de onda de 13.5 nanómetros aplicada en tres dosis distintas. Durante el experimento se monitoreó la resistencia de los materiales en tiempo real, usando voltajes bajos y constantes. Luego de exponer los materiales a la radiación, se aplicaron varias técnicas para estudiar los cambios que se generan, que son los siguientes: espectroscopía Raman para analizar las vibraciones y propiedades moleculares, XPS, que permiten conocer la composición química de la superficie, AFM, una técnica para observar la topografía de la superficie a escala atómica, y finalmente TEM, que se utilizó para examinar la estructura interna de los materiales. Estas herramientas permitieron analizar a fondo cómo la radiación ultravioleta extrema altera las propiedades de los TMDC. Hola, hoy vamos a explorar una pregunta clave en la química de materiales: ¿cómo la composición atómica de los dicalcogenuros de metales de transición definen sus superpoderes físicos y eléctricos? ¿Qué son los DMTs o los dicalcogenuros de metales de transición? Imagínese un sándwich a escala nanométrica. Los DMT son materiales formados por capas. En este caso son capas bidimensionales. Una capa de metal de transición como el molibdeno o el tungsteno, atrapada entre dos capas de calcógeno como el azufre o el selenio. Su fórmula general es MMX2, ¿cierto? La química y composición atómica significa esto. La química y la composición atómica es la receta de estos materiales. Define qué átomos específicos se usan, el molibdeno con el azufre o el tungstenio con el selenio, y cómo se ordenan. Incluso variaciones como átomos faltantes llamados vacancias, algo que el póster menciona, puede ser incluido como radiación y cambia drásticamente la receta. Sobre nuestra pregunta también analizamos el impacto. ¿Cómo cambian las propiedades aquí? Digamos, las propiedades físicas determinan cómo interactúan la luz, cómo interactúan las moléculas con la luz. Se absorben, se emiten y si son flexibles o rígidas. Las propiedades eléctricas se definen si serán conductores como un metal o semiconductores o aislantes, como puede ser, como por ejemplo las vacancias del calcógeno, ¿cierto? En conclusión, así que entender y controlar la química y la composición atómica de los DMTs o metales de transición
nos permite ajustar sus propiedades físicas y eléctricas a la carta. Esto abre un mundo de posibilidades para nuevas tecnologías y es por eso que investigaciones como la del póster son tan importantes para descubrir y manipular esos fascinantes materiales. Muchas gracias. Los resultados que se evidencian en el artículo es que el disulfuro de molibdeno la radiación rompe enlaces de azufre, creando huecos. Esto disminuye la resistencia eléctrica, es decir, el material se vuelve más conductor. Se confirmaron defectos con microscopía y espectroscopía. También se observa que el material se vuelve más rugoso y con menos orden. Pierde cristalinidad. En el disulfuro de tungsteno pasa algo similar al disulfuro de molibdeno. Se crean defectos por pérdida de azufre, pero a diferencia del disulfuro de molibdeno, la resistencia eléctrica aumenta. También pierde cristalinidad y se vuelve más rugoso, pero el efecto es menos fuerte. La cantidad de oxígeno presente cambia, lo que también afecta sus propiedades. En el diselenuro de platino es el menos afectado de los tres. La estructura cambia poco y los efectos principales se deben a defectos con oxígeno más que a pérdida de selenio. La resistencia cambia muy poco y su estructura se mantiene más estable. Esto puede deberse que su película es más gruesa, 10 nanómetros, y solo se daña la parte superficial.